Las 5:30 de la madrugada. El sonido del despertador se mezcla con el murmullo lejano de la ciudad que aún duerme. En un apartamento pequeño y ordenado, donde cada objeto tiene su lugar exacto, un hombre de 72 años abre los ojos sin necesidad de mirar el reloj. Su cuerpo conoce la hora, como si llevara décadas despertando a la misma cadencia. Se incorpora lentamente, con la precisión de quien ha convertido cada movimiento en ritual. No hay prisa en sus gestos, pero tampoco vacilación. Cada paso suena contra el suelo de madera con el mismo ritmo, como si sus pies recordaran marchas que ya no existe quien las toque. Se dirige al baño, donde el espejo le devuelve la imagen de un rostro surcado por líneas que no son solo de vejez. Hay cicatrices pequeñas, casi imperceptibles, que se pierden entre las arrugas naturales del tiempo. Una, junto a la sien izquierda, desciende apenas 2 centímetros antes de desvanecerse. Otra, más sutil, cruza la barbilla como si fuera el rastro de un recuerdo que prefiere mantenerse en silencio. Sus ojos, de un azul gastado pero firme, observan la imagen sin nostalgia ni amargura. Simplemente miran, como quien revisa un mapa conocido antes de emprender un camino rutinario. El agua fría cae sobre sus manos con el mismo sonido de siempre, pero él la deja correr un momento más de lo necesario. Sus dedos, gruesos y callosos, muestran marcas que hablan de herramientas, de metal trabajado bajo presión, de tornillos apretados, hasta que el silencio sustituye al chirrido. Son manos que han sostenido cosas pesadas, no solo por su peso físico, sino por lo que representaban. Mientras se afeita, el espejo refleja también una pequeña estantería donde reposan 3 libros. Uno sobre mecánica de aeronaves, otro sobre historia militar, y un tercero, más delgado, cuya portada está tan desgastada que el título ya no se distingue. El desayuno es siempre el mismo: café negro, una tostada con mermelada casera y un vaso de zumo de naranja. No por costumbre, sino por elección. La sencillez le resulta cómoda, como un uniforme que ya no necesita ponerse, pero cuya disciplina sigue vistiendo por dentro. Mientras come, sus ojos se detienen en la ventana que da al patio trasero. Allí, un pequeño taller ocupa el rincón más alejado de la casa. Las herramientas cuelgan ordenadas en la pared, cada una en su gancho correspondiente, como soldados en formación, esperando órdenes que tal vez nunca lleguen. A las 7 en punto, se pone una chaqueta azul marino que ha visto mejores días, pero que conserva la elegancia de las prendas bien cuidadas. En el bolsillo interior, algo hace un sonido metálico apenas perceptible cuando camina. No es un sonido fuerte, más bien un susurro de metal contra tela, como si llevara consigo un secreto que pesa poco, pero significa mucho. Sale de casa con la misma puntualidad con la que despertó, cerrando la puerta tras de sí con un gesto que habla de décadas, repitiendo el mismo movimiento. El barrio comienza a desperezarse. Los vecinos más jóvenes corren hacia sus coches, con prisas y móviles pegados al oído, mientras él camina a un ritmo constante que no se acelera ni se ralentiza por nada. Algunos lo saludan con la cabeza, un gesto cortés pero distante. Para ellos es simplemente el señor Martínez, el hombre mayor que vive en la casa de la esquina y que siempre camina solo. No saben su nombre de pila, ni lo que hizo antes de jubilarse, ni por qué sus ojos tienen esa manera particular de observar el horizonte, como si buscaran algo que otros no pueden ver. 3 calles más adelante se encuentra el taller mecánico Hermanos Vila, un edificio bajo y funcional donde el olor a aceite y metal se mezcla con el sonido constante de herramientas trabajando. Aunque ya no trabaja allí oficialmente, cada mañana se presenta con la misma puntualidad que cuando era empleado. Los propietarios, 2 hermanos de mediana edad, lo reciben siempre con una sonrisa genuina y un café recién hecho. No le pagan por estar allí, pero tampoco le impiden quedarse.
Su presencia aporta algo indefinible al ambiente del taller, una sensación de orden y conocimiento que todos sienten pero nadie sabe explicar. Durante las primeras horas, se sienta en una silla de madera junto a la entrada, observando cómo los mecánicos más jóvenes trabajan en los vehículos. Sus ojos siguen cada movimiento con atención técnica, como si mentalmente revisara cada procedimiento. De vez en cuando, uno de los trabajadores se acerca para hacerle una consulta sobre algún problema mecánico complejo. Él escucha en silencio, asiente lentamente y luego ofrece una solución que invariablemente funciona. Sus explicaciones son breves pero precisas, como si las palabras fueran herramientas que no conviene desperdiciar. Los hermanos Vila a menudo comentan entre ellos que nunca han visto a alguien entender los motores como él. No es solo conocimiento técnico, sino algo más profundo, como si pudiera escuchar lo que las máquinas intentan decir. Cuando un motor tiene un problema que otros no logran diagnosticar, basta con que él se acerque, ponga la mano sobre el capó y escuche durante unos minutos. Después, con una certeza que sorprende incluso a mecánicos con décadas de experiencia, señala exactamente dónde está la avería. Segundo, bloque. El mediodía encuentra al señor Martínez en su rutina más peculiar. Cada día, exactamente a las 12:30, abandona el taller y camina 4 calles hacia el norte, hasta llegar a un pequeño parque donde los jubilados suelen alimentar a las palomas. Pero él no va a ver las aves. Se sienta siempre en el mismo banco, el tercero desde la entrada, mirando hacia un monumento que la mayoría de los paseantes ignoran. Es una placa de bronce, pequeña y discreta, dedicada a los caídos en conflictos internacionales. La mayoría de los nombres están ya borrosos por el tiempo y la intemperie, pero él parece leer cada uno como si los conociera personalmente. Desde su posición en el banco, puede ver también el pequeño aeródromo municipal que se extiende más allá del parque. Los aviones que despegan y aterrizan son, en su mayoría, avionetas privadas y algún que otro vuelo comercial menor. Pero él los observa con una atención que va más allá de la curiosidad casual. Sus ojos siguen cada maniobra, cada aproximación, cada despegue, como si estuviera evaluando la técnica de los pilotos. De vez en cuando mueve ligeramente la cabeza, en un gesto que podría ser aprobación o crítica silenciosa. Una tarde, una joven estudiante de periodismo que frecuenta el parque para estudiar nota esta rutina diaria. Intrigada por la constancia del hombre mayor, decide observarlo desde la distancia. Ve cómo se queda exactamente 1 hora, como sus ojos alternan entre la placa conmemorativa y los aviones, y cómo, antes de marcharse, siempre hace lo mismo. Se levanta, se acerca al monumento y coloca la mano derecha sobre uno de los nombres grabados. Es un gesto rápido, casi imperceptible, pero cargado de una solemnidad que hace que algunos transeúntes disminuyan instintivamente el paso al pasar cerca. El nombre que toca está en la tercera fila, casi al final. Sargento Miguel Herrera Santos, 1951-1975. La joven estudiante anota este detalle en su cuaderno, junto con la hora exacta y la duración del gesto. No se atreve a acercarse o preguntar, pero algo en la intensidad de ese momento la conmueve de una manera que no sabe explicar. Hay una reverencia en el gesto del anciano que habla de conexiones profundas, de historias que trascienden la simple admiración por los héroes de guerra. Después de tocar la placa, el señor Martínez regresa al taller, donde pasa la tarde ayudando con tareas menores, organizando herramientas, limpiando piezas o simplemente sentándose en su silla observando el trabajo de los demás. Los mecánicos más jóvenes han aprendido a valorar su presencia, no solo por sus conocimientos técnicos, sino por algo más sutil, la manera en que su presencia calma los momentos de tensión, como cuando un cliente se enfada por una reparación tardía o cuando un trabajo se complica más de lo previsto.
Los hermanos Vila recuerdan especialmente un incidente ocurrido hace 6 meses. Un cliente había traído su coche después de un accidente leve, pero el daño en el motor era más complejo de lo que aparentaba. Los mecánicos habían pasado días intentando identificar un ruido extraño que persistía después de las reparaciones evidentes. El cliente, cada vez más impaciente, amenazaba con llevarse el coche a otro taller y demandar por negligencia. Fue entonces cuando el señor Martínez se acercó al vehículo, pidió que lo encendieran y después de escuchar durante apenas 2 minutos, señaló una pieza específica en el motor que ninguno había considerado revisar. Allí estaba el problema, una fisura microscópica que solo era audible para alguien con un oído extraordinariamente entrenado. Lo que más impresionó a los hermanos no fue solo la precisión del diagnóstico, sino la manera en que el anciano tranquilizó al cliente molesto. Sin alzar la voz, sin gestos amplios, simplemente le explicó, en términos sencillos, lo que había ocurrido y por qué había sido difícil de detectar. Su tono era tan sereno y confiado que el hombre pasó de la ira a la gratitud en cuestión de minutos. «Menos mal que tienen a alguien con experiencia», comentó el cliente al marcharse, sin saber que acababa de ser atendido por alguien cuya experiencia iba mucho más allá de los motores civiles. Por las tardes, cuando el trabajo en el taller disminuye, el señor Martínez a menudo se retira a la pequeña oficina del fondo, donde los hermanos Vila guardan manuales técnicos y documentación de los vehículos. Allí, rodeado de diagramas y especificaciones, se sienta con un libro o simplemente mira por la ventana que da al patio trasero. En esos momentos de solitud, su expresión cambia ligeramente. Las líneas de su rostro se relajan, pero también aparece algo más profundo en sus ojos, como si accediera a recuerdos que normalmente mantiene guardados bajo llave. Los hermanos han notado que en esos momentos privados, él a veces saca del bolsillo interior de su chaqueta un objeto pequeño que examina en silencio. Nunca han logrado ver claramente qué es, pero la manera en que lo sostiene, con ambas manos y una delicadeza extrema, sugiere que es algo de gran valor personal. No oro ni joyas, sino algo cuyo valor reside en su significado. Después de unos minutos, lo guarda de nuevo y regresa a su actividad normal, como si hubiera realizado un pequeño ritual privado que le devuelve la paz interior. Tercer bloque. Los sábados, la rutina del señor Martínez cambia. En lugar de dirigirse al taller mecánico, toma el autobús de las 8 de la mañana que lo lleva a las afueras de la ciudad, donde se encuentra el Museo de la Aviación Militar. Es un edificio modesto, más funcional que arquitectónicamente impresionante, pero que alberga una colección respetable de aeronaves históricas y documentos militares. Los visitantes son escasos, principalmente familias con niños pequeños fascinados por los aviones, y algún que otro aficionado a la historia militar. El anciano conoce cada sala del museo como si fuera su propia casa. Los guardias de seguridad, que lo han visto llegar puntualmente cada sábado durante los últimos 3 años, lo saludan con familiaridad. No necesita pagar entrada. El director del museo, un ex coronel retirado llamado Antonio Ruiz, le concedió hace tiempo acceso gratuito después de varias conversaciones en las que quedó impresionado por el conocimiento técnico del visitante. «Este hombre sabe más sobre estos aparatos que muchos pilotos en activo», comentó Ruiz a su personal. En la primera sala, dedicada a aviones de transporte militar, el señor Martínez se detiene siempre frente a una vitrina que contiene herramientas de mantenimiento aeronáutico de diferentes épocas. Sus ojos recorren cada instrumento con la familiaridad de quien los ha utilizado, no estudiado. De vez en cuando señala alguna pieza específica a los niños curiosos que se acercan, explicándoles para qué servía y por qué era importante.
Sus explicaciones son tan claras y precisas que los padres también se quedan escuchando, fascinados por alguien que habla de turbinas y sistemas hidráulicos como otros hablarían de recetas de cocina. La sala que más tiempo ocupa de su visita es la dedicada a los aviones de combate. Allí, bajo las luces tenues que protegen los documentos históricos, se encuentra una réplica a escala de un F-104 Starfighter, el mismo modelo que España utilizó durante décadas en sus misiones de interceptación. El anciano se sienta en un banco frente a la maqueta y la observa durante largos períodos, como si estuviera recordando conversaciones mantenidas en silencio. Sus manos, que normalmente reposan tranquilas sobre las rodillas, a veces se mueven ligeramente, reproduciendo gestos que parecen técnicos: ajustar controles, verificar instrumentos, realizar comprobaciones de rutina. Un día, el director del museo lo encuentra allí durante una de sus visitas de inspección. ¿Voló alguna vez en uno de estos?, le pregunta con curiosidad genuina. El señor Martínez lo mira durante un momento, como evaluando cuánto debe revelar, y luego responde con una sonrisa apenas perceptible: «Los conocí muy bien». La respuesta es técnicamente verdadera, pero deja más preguntas que respuestas. El coronel Ruiz, veterano él mismo, reconoce el tono de quien ha vivido experiencias que prefiere no detallar, y no insiste. Sin embargo, esa misma tarde, el director decide investigar un poco. En su oficina, revisa los archivos del museo, buscando cualquier información sobre voluntarios, donantes o personas que hayan contribuido con conocimientos técnicos. En una carpeta marcada como «Colaboradores externos», encuentra una nota escrita a mano por su predecesor en el cargo: E. Martínez, mecánico aeronáutico, conocimiento excepcional de sistemas F-104, recomendado por CDT, Navarro, retirado. Verificar antecedentes si se requiere asesoramiento técnico. La nota está fechada hace 3 años, precisamente cuando el anciano comenzó sus visitas regulares. El comandante Navarro, mencionado en la nota, es un piloto militar retirado que el coronel Ruiz conoce personalmente. Decide llamarlo esa misma noche, movido por una curiosidad que no logra explicar. La conversación es breve pero reveladora. «Ah, Enrique», dice Navarro al otro lado del teléfono. «Ese hombre conoce los F-104 mejor que nadie con quien haya trabajado, mejor que muchos pilotos, te diría, pero es discreto como una tumba. Si quieres saber más, tendrás que preguntárselo directamente, aunque dudo que te cuente mucho». El lunes siguiente, cuando el señor Martínez aparece en el museo para su visita habitual, el coronel Ruiz lo espera con 2 cafés y una propuesta. Me preguntaba si le interesaría ayudarnos con la nueva exposición sobre mantenimiento aeronáutico. Necesitamos a alguien que pueda verificar la precisión técnica de nuestras explicaciones. El anciano acepta sin vacilación, pero con la condición de que su colaboración no aparezca publicitada. «Prefiero trabajar en silencio», explica. «Las máquinas hablan lo suficiente por sí solas». Durante las siguientes semanas, el señor Martínez se convierte en un asesor informal del museo. Revisa textos, corrige errores técnicos menores y sugiere maneras más claras de explicar conceptos complejos. Su trabajo es meticuloso y desinteresado. Nunca acepta compensación económica y siempre atribuye sus conocimientos a muchos años trabajando con motores. Los empleados del museo comienzan a notar que su presencia atrae a visitantes con conocimientos técnicos avanzados, como si reconocieran en él a alguien que ha vivido lo que otros solo han estudiado. Una tarde, mientras organizaba documentos en la nueva exposición, el señor Martínez encuentra una fotografía enmarcada que lo detiene en seco.
Es una imagen en blanco y negro de un grupo de mecánicos posando junto a un F-104, tomada en lo que parece ser una base aérea española de los años 70. Los hombres visten monos de trabajo y sonríen a la cámara con la camaradería típica de quienes comparten trabajos peligrosos y responsabilidades importantes. En la esquina inferior derecha, con letra pequeña pero legible, se lee Escuadrón de Mantenimiento, Base Aérea de Torrejón, 1974. Sus ojos recorren las caras de la fotografía con una intensidad que no había mostrado antes. Se detiene en uno de los hombres, más joven que los demás, que aparece ligeramente apartado del grupo, pero claramente parte del equipo. La postura del joven es familiar, la misma manera de sostener los hombros, la misma forma de mirar directamente a la cámara sin sonreír completamente. El señor Martínez sostiene la fotografía durante largo tiempo, como si estuviera reconectando con una versión de sí mismo que había guardado en algún rincón profundo de la memoria. Cuarto bloque. El descubrimiento de la fotografía marca un cambio sutil, pero perceptible en el comportamiento del señor Martínez. Durante los días siguientes, María Elena, la estudiante de periodismo que lo había observado en el parque, nota que sus visitas al monumento se han vuelto más prolongadas. En lugar de la hora habitual, ahora permanece casi hora y media, y su ritual de tocar la placa conmemorativa se ha expandido. Además del nombre del sargento Herrera Santos, ahora toca otros 3 nombres de la lista, como si hubiera recordado conexiones que había mantenido en segundo plano. María Elena, movida por una curiosidad periodística que va más allá de la simple observación casual, decide acercarse, no directamente, sino de manera gradual y respetuosa. Comienza sentándose en un banco cercano, con sus libros de estudio, de manera que su presencia parezca coincidencial. Durante una semana establece esta nueva rutina y nota que el anciano es consciente de su presencia, pero no se siente amenazado por ella. Incluso, en una ocasión, cuando se le caen los apuntes por el viento, él se acerca a ayudarla a recogerlos. «Gracias, señor», dice ella, aprovechando la oportunidad para iniciar una conversación. «Estudio en la Facultad de Comunicación. Este parque es perfecto para concentrarse». Él asiente cortésmente y responde: «Es un lugar tranquilo, ideal para pensar». Su voz es más suave de lo que ella había imaginado, con una cadencia pausada que invita a la calma. «¿Viene aquí a menudo?», pregunta ella, aunque ya conoce la respuesta. «Todos los días», responde él. El silencio ayuda a recordar lo que es importante. La respuesta intriga a María Elena porque sugiere que sus visitas al parque tienen un propósito más profundo que el simple descanso. Durante las siguientes conversaciones breves, que nunca duran más de 5 minutos, ella descubre que el señor Martínez, que finalmente le dice su nombre de pila, Enrique, tiene una manera particular de hablar sobre el tiempo. No dice «en mis tiempos» o «cuando era joven», sino que habla de cuando las máquinas eran más simples o cuando el trabajo requería más manos y menos computadoras. Un día, María Elena decide hacer una pregunta más directa. «¿Trabajó usted en el aeródromo?». Enrique la mira durante un momento, como evaluando cuánta curiosidad genuina hay detrás de la pregunta, y responde: «Trabajé con aviones, sí, hace tiempo». La ambigüedad de la respuesta es deliberada, pero algo en su tono sugiere que está dispuesto a compartir más si las preguntas son las correctas. «¿Como mecánico?», insiste ella. «Entre otras cosas», responde él, y luego añade algo que la sorprende. «¿Sabes por qué ese monumento está ahí?». La pregunta cambia el rumbo de la conversación hacia terreno más seguro para él. Le explica que la placa conmemorativa fue instalada en 1982, en memoria de soldados españoles que murieron en misiones internacionales de paz durante los años 70 y 80. «Muchos eran muy jóvenes», dice.
con una melancolía que va más allá de la simple comprensión histórica. Algunos ni siquiera llegaron a conocer realmente la vida civil. La manera en que pronuncia estas palabras sugiere que no está hablando desde la distancia de quien lee historia, sino desde la proximidad de quien la vivió. Esa tarde, María Elena decide investigar por su cuenta. En la biblioteca de la universidad, busca información sobre misiones militares españolas en los años 70, especialmente aquellas que involucraran personal de mantenimiento aeronáutico. Lo que encuentra la sorprende. Referencias a misiones de apoyo técnico en bases internacionales, equipos de mecánicos especializados que acompañaban a los pilotos en despliegues temporales y varios incidentes donde el personal de tierra había mostrado heroísmo en circunstancias difíciles. Un artículo periodístico de 1975, archivado en microfilm, llama especialmente su atención. El titular reza: Mecánicos españoles salvan misión de rescate tras avería en vuelo. El artículo, breve y con detalles limitados por la censura de la época, describe cómo un equipo de mantenimiento logró reparar un sistema crucial de un avión de transporte en condiciones extremas, permitiendo que una misión de evacuación médica se completara exitosamente. El nombre del equipo no se menciona, siguiendo las políticas militares de la época, pero se destaca que uno de los mecánicos continuó trabajando en la reparación a pesar de haber resultado herido en el incidente inicial. La investigación de María Elena la lleva también a descubrir que muchos de los nombres en la placa conmemorativa del parque corresponden a militares que murieron no en combate directo, sino en accidentes durante misiones de apoyo logístico o técnico. Esto incluye mecánicos, técnicos de comunicaciones y personal médico que perdieron la vida mientras servían en misiones internacionales que raramente aparecían en los periódicos de la época. La muerte del sargento Miguel Herrera Santos, el nombre que Enrique tocaba regularmente, está registrada como ocurrida durante un incidente operacional en misión de apoyo técnico. Armada con esta información, María Elena se siente más preparada para entender las visitas diarias de Enrique al monumento. No está simplemente honrando a héroes anónimos, está recordando a compañeros, pero aún le falta entender por qué su interés se centra específicamente en Herrera Santos y por qué sus visitas al Museo de Aviación parecen combinarse con una búsqueda personal de algo que va más allá del simple interés histórico. El viernes de esa semana, cuando se encuentran como ya es habitual en el parque, María Elena decide compartir parte de lo que ha descubierto. He estado leyendo sobre las misiones militares de los años 70, le dice sin preámbulo. Debió ser un trabajo muy difícil. Enrique la mira con una expresión nueva, una mezcla de sorpresa y evaluación. ¿Por qué te interesa eso?, pregunta. Porque creo que usted estuvo allí, responde ella directamente. El silencio que sigue dura casi un minuto completo. Enrique no confirma ni niega, pero su expresión cambia ligeramente, como si hubiera tomado una decisión interna. Finalmente, dice: Miguel Herrera era un buen hombre. Tenía 24 años cuando murió. Dejó una novia que se casó 2 años después con otro soldado, y una madre que siguió escribiéndole cartas durante meses sin saber que había muerto. La información es específica, personal, imposible de conocer solo a través de registros oficiales. Quinto, bloque. La revelación de Enrique sobre Miguel Herrera Santos abre una puerta que había estado cerrada durante décadas. María Elena comprende que está ante alguien que no solo conoció al sargento fallecido, sino que probablemente estuvo presente cuando murió. Sin embargo, es consciente de que presionar demasiado podría hacer que Enrique se cierre de nuevo. Decide adoptar una estrategia diferente. En lugar de hacer preguntas directas sobre su pasado militar, le pregunta si estaría dispuesto a ayudarla con un proyecto académico sobre la memoria histórica de los veteranos civiles.
No busco historias heroicas ni secretos militares, le explica. Solo quiero entender cómo las personas que sirvieron en misiones poco conocidas han encontrado su lugar en la vida civil. La propuesta intriga a Enrique porque evita los clichés habituales sobre la guerra y el heroísmo, centrándose en cambio en algo más profundo y personal, la continuidad de la vida después del servicio. ¿Y qué harías con esa información?, pregunta él. Un documental pequeño, tal vez un artículo. Nada sensacionalista, solo historias reales contadas con respeto. Durante las siguientes semanas, Enrique comienza a compartir fragmentos de su experiencia, siempre de manera indirecta y sin detalles operacionales. Habla de la camaradería entre los mecánicos militares, de la responsabilidad de mantener aviones que llevaban vidas humanas y de la transición a la vida civil después de años en los que cada día podía traer emergencias que requerían soluciones inmediatas. Cuando trabajas en mantenimiento militar, explica, aprendes que no hay problemas pequeños. Un tornillo mal apretado puede costar vidas. María Elena descubre que la rutina diaria de Enrique en el taller mecánico no es casualidad ni simple nostalgia. Es su manera de mantener vivas las habilidades que definieron gran parte de su vida adulta, y también su forma de seguir contribuyendo con conocimientos que de otra manera se perderían. Los hermanos Vila no saben que cada vez que soluciono un problema en su taller, estoy aplicando técnicas que aprendí trabajando en condiciones mucho más exigentes, le confía un día. Pero para ellos, soy solo un jubilado que entiende de motores. La confianza creciente entre ellos lleva a Enrique a mostrarle finalmente el objeto que guardaba en su bolsillo interior. Es una moneda conmemorativa, pequeña y desgastada, con el escudo del Ejército del Aire en una cara y una inscripción en la otra. Escuadrón de Mantenimiento, Torrejón 1974-1976, por el servicio silencioso. Nos dieron estas cuando se desactivó oficialmente nuestro escuadrón, explica. No eran medallas oficiales, solo un reconocimiento interno, pero para nosotros significaba que alguien había notado el trabajo que hacíamos. La historia detrás de la moneda emerge lentamente, a través de conversaciones fragmentadas que María Elena va reconstruyendo como un rompecabezas. El escuadrón de mantenimiento de Enrique había sido especializado en misiones de apoyo técnico internacional, principalmente en África y Oriente Medio durante los años 70. Su trabajo consistía en mantener operativos aviones de transporte y evacuación médica en condiciones difíciles, a menudo en pistas de aterrizaje improvisadas y con recursos limitados. No éramos combatientes, aclara Enrique, pero nuestro trabajo era igual de crucial. Sin nosotros, los pilotos no podían volar, y sin vuelos las misiones fallaban. El día que cambió todo para Enrique ocurrió en 1975, durante una misión de evacuación médica en una zona de conflicto que él se niega a especificar más allá de decir que hacía mucho calor y había mucha arena. Un avión de transporte había sufrido una avería crítica en el sistema hidráulico justo antes de una evacuación urgente de personal médico y refugiados civiles. La reparación requería trabajar bajo presión extrema, con la amenaza constante de ataques externos y un plazo límite mortal. Si el avión no despegaba antes del amanecer, tanto la tripulación como los evacuados quedarían atrapados. Miguel era el más joven del equipo, pero tenía las manos más hábiles que he conocido, recuerda Enrique. Podía trabajar en espacios donde otros no cabían y nunca perdía la calma bajo presión. Durante la reparación nocturna, trabajando con luces mínimas para evitar detectores enemigos, Miguel se ofreció voluntario para acceder a una sección particularmente difícil del sistema hidráulico. Era un trabajo para una persona pequeña y ágil. Yo era demasiado grande y los otros eran menos experimentados. Miguel era la opción obvia.
La explosión que mató a Miguel Herrera Santos no fue resultado de fuego enemigo, sino de una falla técnica en una parte del avión que había sido dañada previamente sin que nadie lo supiera. Una línea de combustible que debería haberse revisado, pero que pasamos por alto en la urgencia, explica Enrique con una culpa que 4 décadas no han logrado atenuar. Miguel estaba trabajando exactamente donde ocurrió la explosión. Murió al instante, pero su trabajo ya estaba terminado. El avión pudo despegar y salvar a 17 personas. La historia explica por qué Enrique visita el monumento diariamente, por qué toca el nombre de Miguel con tanta reverencia y por qué su conocimiento técnico viene acompañado de una solemnidad que va más allá del profesionalismo normal. Cada vez que reparo algo correctamente, dice, siento que estoy honrando su memoria. Cada problema que soluciono sin prisa, pensando bien cada paso. Quinto bloque, continuación. Es mi manera de disculparme por aquella vez que la urgencia nos hizo pasar por alto algo crucial. La revelación transforma por completo la percepción que María Elena tenía de las rutinas diarias de Enrique. Comprende ahora que su precisión meticulosa en el taller, su paciencia infinita con los problemas mecánicos complejos y su insistencia en revisar cada detalle no son simplemente hábitos profesionales, sino actos de penitencia y remembranza. Por eso nunca acepta dinero por ayudar en el taller, pregunta ella. El conocimiento que tengo se pagó con la vida de Miguel, responde él. No puedo cobrarlo de nuevo. Durante los días siguientes, María Elena observa a Enrique con nuevos ojos. Ve cómo sus manos tiemblan ligeramente cada vez que tiene que trabajar bajo presión temporal, cómo se detiene a verificar conexiones que otros considerarían obviamente seguras y cómo nunca permite que alguien más trabaje solo en reparaciones críticas. Siempre trabajo en equipo, le había explicado a los hermanos Vila sin darles la verdadera razón. 2 pares de ojos ven lo que uno puede pasar por alto. La fotografía que Enrique había encontrado en el museo adquiere también un nuevo significado. María Elena le pide que se la enseñe de nuevo, y esta vez él señala directamente al joven mecánico en la esquina. Ese soy yo, 23 años, recién ascendido a cabo primero. Luego mueve el dedo hacia otra figura en el grupo. Y ese es Miguel. La foto se tomó 3 meses antes de nuestra última misión. La tristeza en su voz es palpable, pero también hay algo más: orgullo por el trabajo que hacían, respeto por los compañeros que perdió y una especie de paz que viene de haber encontrado una manera de mantener viva su memoria. Un día, mientras trabajan juntos, organizando material para el proyecto de María Elena, Enrique le hace una confesión inesperada. Nunca había hablado de esto con nadie. Mi esposa sabía que había servido en el ejército, pero murió sin conocer los detalles. Mis hijos saben que fui mecánico militar, pero creen que solo reparaba aviones en España. La soledad de llevar esa historia durante décadas se hace evidente en su voz. ¿Por qué me lo cuenta a mí?, pregunta María Elena. Porque eres la primera persona que pregunta por las razones correctas, responde él. La confianza entre ellos permite que Enrique comparta otros detalles que añaden profundidad a su historia. El escuadrón de mantenimiento había desarrollado técnicas innovadoras para reparaciones de emergencia que más tarde fueron adoptadas oficialmente por el Ejército del Aire. Miguel tenía ideas brillantes para modificar herramientas estándar y hacer que funcionaran en condiciones extremas, recuerda. Algunas de las técnicas que uso ahora en el taller de los hermanos Vila son adaptaciones de sus innovaciones. También revela que después de la muerte de Miguel, el escuadrón completó exitosamente otras 12 misiones de emergencia antes de ser oficialmente desactivado en 1976. Cada misión se volvió un tributo a él, explica. Trabajábamos con el triple de cuidado, verificábamos todo al menos 2 veces
y nunca volvimos a perder a nadie. La responsabilidad de mantener vivo el legado de seguridad y precisión de Miguel se convirtió en la obsesión personal de Enrique, una obsesión que lo acompañó durante su transición a la vida civil y que aún guía su comportamiento 4 décadas después. Sexto bloque. El proyecto de María Elena toma una dirección inesperada cuando Enrique le propone algo que ella no había anticipado. ¿Te gustaría conocer a otros como yo? La pregunta revela que su historia no es única, sino parte de una red más amplia de veteranos que han encontrado maneras silenciosas de mantener viva la memoria de sus compañeros caídos. Hay un grupo de nosotros que se reúne cada mes, explica. No es oficial, ni siquiera tiene nombre, solo somos veteranos que servimos en misiones que la historia oficial prefiere no recordar en detalle. La reunión tiene lugar en el salón trasero de un bar modesto, el mismo día que María Elena había observado que Enrique alteraba su rutina habitual. Son 8 hombres, todos entre los 65 y los 75 años, que llegan por separado y se sientan alrededor de una mesa grande como si fuera la cosa más natural del mundo. Al principio, la conversación es mundana. Salud, familias, noticias locales, pero gradualmente, mientras María Elena escucha desde una mesa cercana, donde Enrique la ha situado discretamente, la conversación deriva hacia territorio más personal. ¿Cómo está el proyecto del museo?, le pregunta uno de los hombres a Enrique. Bien, están montando una exposición sobre mantenimiento que será la más precisa técnicamente que hayan tenido, responde él. ¿Les has contado de las modificaciones de Miguel para los sistemas hidráulicos?, pregunta otro. Solo la parte técnica, responde Enrique. Lo demás no necesitan saberlo. La conversación revela que todos conocían a Miguel Herrera Santos y que su muerte había afectado profundamente a todo el grupo. María Elena comprende que está presenciando algo extraordinario, una reunión de supervivientes que han creado su propio ritual de memoria y apoyo mutuo. Cada uno de ellos tiene su propia manera de honrar a los compañeros perdidos, desde el mantenimiento de habilidades técnicas hasta la preservación de historias que de otra manera se perderían. Carlos trabaja como voluntario en un aeroclub, enseñando a jóvenes pilotos, le explica Enrique más tarde. Fernando restaura aviones antiguos en su tiempo libre. Todos encontramos maneras de mantener vivo lo que aprendimos. Durante la reunión, los hombres comparten noticias sobre proyectos personales que tienen en común el objetivo de preservar conocimientos y memorias. Uno está escribiendo un manual técnico sobre motores de aeronaves vintage. Otro está digitalizando fotografías históricas para el archivo militar. Un tercero colabora con una universidad en un proyecto de historia oral sobre misiones de apoyo logístico. No buscamos reconocimiento público, explica uno de ellos. Solo queremos asegurarnos de que lo que aprendimos no se pierda cuando nosotros ya no estemos. La conversación más emotiva de la tarde ocurre cuando hablan de los nombres en varios monumentos conmemorativos de la región. Resulta que cada uno de ellos mantiene una rutina similar a la de Enrique: visitas regulares a placas o memoriales donde están grabados los nombres de compañeros caídos. Es nuestra manera de mantenerlos presentes, explica Fernando. Mientras alguien recuerde sus nombres y sus historias, no han muerto completamente. María Elena comprende que las visitas diarias de Enrique al parque son parte de una red más amplia de rituales personales de memoria. Cuando la reunión termina, Enrique acompaña a María Elena a la parada del autobús. ¿Qué te ha parecido?, le pregunta. Extraordinario, responde ella. Pero también me da tristeza pensar en todas las historias que se han perdido porque otros no tuvieron un grupo como este. Por eso es importante tu proyecto, dice él. No para convertir nuestras historias en espectáculo, sino para mostrar que hay maneras dignas de recordar y honrar.
Durante las semanas siguientes, María Elena trabaja en la compilación de su material, con la ayuda constante de Enrique y las contribuciones ocasionales de otros miembros del grupo. El resultado no es el documental sensacionalista que había imaginado inicialmente, sino algo más sutil y profundo. Un retrato de cómo los veteranos civiles mantienen viva la memoria de sus compañeros a través de actos cotidianos de servicio y preservación. El heroísmo real, escribe en su conclusión, no está en los momentos de gloria, sino en décadas de trabajo silencioso para asegurarse de que los sacrificios tengan significado duradero. El día que María Elena presenta su proyecto final en la universidad, Enrique asiste como invitado especial. Durante la presentación, ella lee fragmentos de las conversaciones que han mantenido, siempre con la autorización previa de él y sin revelar detalles que él prefiere mantener privados. Cuando termina, un profesor pregunta si Enrique estaría dispuesto a compartir alguna reflexión. Él se levanta lentamente, mira a la audiencia de estudiantes jóvenes y dice: «Lo más importante que pueden aprender de historias como estas no es que algunos hombres murieron hace 40 años, es que cada día, en trabajos ordinarios, tienen la oportunidad de honrar a quienes vinieron antes que ustedes. No hace falta una guerra para ser heroico. Hace falta solo recordar que nuestro trabajo, hecho bien, es nuestra manera de agradecer a quienes hicieron el suyo perfectamente cuando las consecuencias eran de vida o muerte». Después de la presentación, mientras caminan de regreso al parque donde se conocieron, María Elena le pregunta a Enrique si el proyecto ha cambiado algo para él. «Sí», responde después de pensarlo un momento. «Durante 40 años he llevado la historia de Miguel como una carga personal. Ahora entiendo que también es un regalo, el conocimiento que me dejó, la precisión que me enseñó, la responsabilidad que me confió. Cada vez que ayudo a alguien en el taller, cada vez que evito un error que podría ser peligroso, estoy compartiendo su legado». Llegan al banco donde se habían sentado tantas veces durante las últimas semanas. Enrique mira hacia la placa conmemorativa donde el nombre de Miguel Herrera Santos sigue grabado en bronce, ahora con una nueva carga de significado. «¿Seguirá viniendo aquí todos los días?», pregunta María Elena. «Sí», responde él, «pero ahora no es solo para recordar lo que perdimos, también es para celebrar lo que conservamos». Se levanta, camina hacia el monumento y coloca la mano sobre el nombre familiar. Pero esta vez, cuando regresa, su expresión es diferente, menos cargada de culpa, más llena de propósito. La historia de Enrique Martínez, el mecánico silencioso que convirtió su dolor en servicio y su memoria en legado, ilustra una verdad que trasciende las circunstancias específicas de su experiencia militar. En cada comunidad, en cada profesión, en cada generación hay personas que cargan con responsabilidades invisibles. Mantener vivos conocimientos cruciales, preservar memorias importantes, asegurar que los sacrificios del pasado informen las decisiones del presente. Su heroísmo no reside en momentos de gloria espectacular, sino en décadas de trabajo consciente, preciso y generoso, llevado a cabo en silencio, porque el silencio es su manera de mostrar respeto. Cuando el autobús se aleja del parque esa tarde, llevándose a María Elena hacia su nueva comprensión de lo que significa la memoria histórica vivida, Enrique permanece en su banco hasta que anochece, no por rutina, sino por elección. Mañana regresará al taller de los hermanos Vila, donde seguirá solucionando problemas mecánicos con la precisión que Miguel Herrera Santos le enseñó hace 4 décadas. Cada tornillo apretado correctamente, cada diagnóstico preciso, cada momento de paciencia técnica será un pequeño acto de resistencia contra el olvido y una modesta celebración de la continuidad de la vida bien vivida.